Este es Londres, una ciudad de 9 millones de habitantes donde más de 200.000 son millonarios. El mayor centro financiero de Europa, aunque fuera de la Unión Europea, con más jets privados despegando y aterrizando cada día que en cualquier otra ciudad del continente. Lujo, dinero y poder por todas partes. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. 1 de cada 4 personas vive en la pobreza. Y la tasa de personas sin hogar es 8 veces superior a la media nacional. Mientras unos viajan en helicóptero privado, otros pasan la noche en cajeros automáticos para sobrevivir. Los alquileres, mejor ni hablemos. En 2017 pagarías unas 15.000 libras al año por un piso normal. Hoy, un contrato nuevo cuesta más de 2.700 al mes. Eso es un aumento del 80% en menos de una década. Así que sí, Londres sigue siendo la ciudad de los millonarios. Pero para la mayoría se ha convertido en un lugar imposible de vivir. Y lo más increíble es que este colapso no es casualidad. Tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas. Durante décadas, Londres fue el sueño. Si eras joven y ambicioso en cualquier parte del Reino Unido o incluso en Europa, tu destino estaba claro: la capital. Era el lugar donde podías encontrar un empleo bien pagado, crecer profesionalmente y vivir experiencias únicas en una ciudad vibrante. El atractivo era real: más oportunidades laborales, una vida cosmopolita y la promesa de que, si trabajabas duro, podías prosperar. Millones se mudaron aquí persiguiendo ese estilo de vida y durante un tiempo funcionó. Pero la historia ha cambiado. Hoy, muchos de esos beneficios se han desvanecido. Los salarios apenas han subido en más de una década. Los alquileres se han disparado hasta niveles que consumen casi la mitad de lo que gana un londinense medio, y la competencia por un trabajo estable es feroz. Lo que antes era un trampolín hacia el éxito, ahora se siente más como una trampa que te atrapa en deudas y estrés. Y lo más preocupante es que esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones políticas, cambios económicos y crisis acumuladas que, paso a paso, han hecho que una de las ciudades más ricas del planeta se vuelva prácticamente invivible para la mayoría. Así que, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder en el tiempo y mirar dónde empezó todo este problema. Si hay un factor que explica mejor que ningún otro por qué vivir en Londres se ha vuelto imposible, es la vivienda. Todo empieza con una decisión que parece inocente, tomada hace casi un siglo. En los años 30, el precio medio de una casa en Londres era de unas 500 libras, apenas 3 veces el salario medio. Comprar una vivienda era realista para una familia normal, y la crisis de vivienda ni siquiera existía. La preocupación en aquel momento era otra: que las ciudades crecieran sin control y devoraran el campo. Así que el gobierno dibujó un límite alrededor de la capital, el famoso Cinturón Verde. La idea era buena sobre el papel: proteger la naturaleza, mantener el aire limpio y evitar que Londres se expandiera sin freno. Y durante un tiempo funcionó. Hoy, gracias a esa política, extensiones enteras de campo permanecen intactas. Pero lo que en los 30 era una solución, hoy es un gran problema. Ese cinturón verde cubre una superficie 3 veces mayor que la del Gran Londres y significa que hay muy poco suelo disponible para construir. El resultado, aunque la ciudad necesita unas 52.000 viviendas nuevas cada año, solo se están levantando unas 30.000. A este ritmo, harían falta más de 1 millón de casas adicionales para llegar a la media europea de viviendas por persona. Y esa es solo una parte del problema, porque no se trata solo de falta de suelo, sino de falta de vivienda pública. En los años 60, 1 de cada 3 casas en el Reino Unido era pública. Había tanta oferta de vivienda social que los precios se mantenían bajos y las familias podían acceder a un hogar digno sin arruinarse. Eso cambió radicalmente en los 80, cuando Margaret Thatcher lanzó el famoso programa Right to Buy. De un día para otro, millones de inquilinos de vivienda social pudieron comprar sus casas con descuentos de hasta el 70%. Fue un éxito político y social en aquel momento. La propiedad de vivienda en Londres pasó del 55% en 1980 al 67% en 2003, y más de 300.000 casas públicas fueron vendidas.
El problema es que había trampa. Los ayuntamientos no podían reinvertir ese dinero en construir más vivienda social. El parque público se redujo, pero la demanda siguió creciendo. Y lo que tenemos hoy es el resultado directo. 330.000 familias en lista de espera para una vivienda social en Londres y 180.000 personas viviendo en alojamientos temporales. A eso hay que sumar la presión internacional. En pleno auge inmobiliario, Londres se convirtió en un imán para la inversión extranjera. Comprar casas en la capital ya no era solo para vivir, sino para especular. En 2023, casi la mitad de las viviendas del centro fueron compradas por extranjeros. Y lo más irónico, muchas ni siquiera están habitadas. Hay casi 100.000 casas vacías en Londres, cerradas, mientras miles de familias luchan por encontrar un lugar donde vivir. Estudios muestran que sin esa inversión extranjera, el precio medio de las viviendas habría bajado hasta un 19%. Pero en lugar de caer, siguen subiendo, empujando fuera de la ciudad a cualquiera que no sea millonario. En pocas palabras, suelo limitado, vivienda pública en desaparición y casas vacías en manos de inversores. Esa es la tormenta perfecta que ha convertido a Londres en una ciudad donde tener un techo es casi un lujo reservado para unos pocos. Los problemas en Londres no terminan en la vivienda. También afectan a los servicios básicos, y uno de los casos más claros es el del agua. En 1989, Thames Water pasó a manos privadas. Desde entonces, en vez de invertir en mejorar tuberías o reducir fugas, la empresa ha priorizado repartir dividendos, más de 7.000 millones de libras desde los 90, mientras acumulaba una deuda de 18.000 millones. El resultado es evidente: proyectos de mejora sin terminar, vertidos de aguas residuales tras lluvias intensas y ahora facturas que subirán un 31% este año. Una subida histórica que pagan los londinenses para rescatar una empresa prácticamente quebrada. Y el agua es solo un ejemplo. El mismo patrón se repite en energía, transporte o infraestructuras. Más caro para el ciudadano, pero con servicios cada vez más deteriorados. Vivir en Londres significa ver cómo tu sueldo se evapora antes de llegar a fin de mes. Las facturas de energía son un buen ejemplo. Antes de la pandemia rondaban las 1.000 libras al año. Hoy superan las 1.700. Y como muchas casas en Londres son viejas y mal aisladas, esas facturas suelen ser hasta un 30% más altas que en el resto del país. A eso súmale los impuestos. El Council Tax se ha triplicado en algunos distritos desde los años 90, y aunque los londinenses ganan un 30% más que la media del Reino Unido, terminan pagando mucho más porque gran parte se les va en alquiler e impuestos. En la práctica ganan más, pero viven peor. Y el golpe final lo da la inflación. En apenas 4 años, el precio de productos básicos ha subido un 25%. Así que cada compra en el supermercado, cada recibo y cada trayecto pesan mucho más que antes en el bolsillo de una familia normal. Cuando piensas que ya no puede ponerse peor, llega el golpe de la seguridad y la calidad de vida. El año pasado, los robos en tiendas en Londres subieron un 35%. Hoy no es raro ver carne o detergente bajo llave en los supermercados. Los delitos violentos también siguen creciendo, y la mitad de los londinenses dice no confiar en la policía. Y fuera del crimen, el día a día tampoco es sencillo. El metro de Londres es uno de los más caros del mundo. Cuesta hasta el doble que en otras ciudades comparables, y muchos trenes siguen sin aire acondicionado. Viajar puede ser un infierno. La media de trayecto al trabajo ya supera los 80 minutos diarios. Todo esto hace que incluso quienes logran pagar el alquiler vivan con más estrés, menos tiempo y una sensación constante de inseguridad. Todo esto, la vivienda imposible, los servicios deteriorados, las facturas cada vez más altas y el aumento de la criminalidad, pinta un panorama claro. Londres ya no es una ciudad pensada para su gente. La clase media, que durante décadas fue el motor de la capital, está siendo expulsada. Muchos se mudan a ciudades dormitorio más allá del cinturón verde, con viajes interminables y cada vez más desconectados de su entorno. Los jóvenes, que antes soñaban con mudarse aquí, ahora lo evitan porque no ven futuro. Y es que la ironía es brutal. Hablamos de una de las ciudades más ricas y productivas del planeta,
que aporta más de 500.000 millones de libras a la economía británica cada año. Sin embargo, para millones de londinenses, esa riqueza no se traduce en bienestar, sino en una vida más cara, más insegura y más solitaria. La conclusión es dura, pero inevitable. Londres se ha convertido en una ciudad para ricos, mientras que para el resto se ha vuelto prácticamente imposible de vivir. Entonces, ¿hay alguna salida? La respuesta es sí, pero requiere decisiones valientes. Londres podría empezar por lo más obvio: construir más viviendas. Con apenas el 1% del cinturón verde, se podrían levantar 140.000 casas nuevas sin destruir la naturaleza que protege esa política. También están los brownfield sites, antiguos terrenos industriales vacíos, que si se aprovecharan por completo podrían aportar más de 400.000 viviendas. Otra medida sería gravar con impuestos más altos las casas vacías y limitar la especulación extranjera, para que el mercado vuelva a centrarse en la gente que realmente vive y trabaja aquí. Y, por supuesto, el gobierno podría ampliar la vivienda pública, ya sea construyendo o comprando inmuebles para alquilarlos a precios asequibles. El transporte también necesita un cambio: billetes más baratos, trenes más modernos y conexiones más rápidas con las ciudades dormitorio. Porque vivir lejos no debería significar perder horas de vida en cada trayecto. El panorama ahora mismo es sombrío, sí, pero Londres no está perdido. La ciudad sigue siendo uno de los motores económicos más importantes del planeta. Lo que está en juego no es solo la vida de sus habitantes, sino la competitividad futura de todo el Reino Unido. Y ahora dime tú, ¿crees que Londres todavía es un lugar donde merece la pena vivir o se ha convertido en una ciudad solo para ricos? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te interesa entender cómo las grandes ciudades del mundo están cambiando y lo que eso significa para todos nosotros, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente video.